Hola y bienvenido a esta primera guía de desarrollador de Optimly. A lo largo de este vídeo vamos a cubrir todos los aspectos básicos para crear el primer agente, configurar una base de conocimiento, integrar herramientas, integrarlo en una página web. Para utilizar como ejemplo, vamos a integrar nuestro primer agente en lo que sería la landing page de Optimly. Antes de empezar, vamos a cubrir un poco las características principales de Optimly. Optimly es una plataforma para analizar y tener un seguimiento exhaustivo de todas las conversaciones que realizan agentes de inteligencia artificial. Optimly por defecto trae su propia integración, aunque es posible integrarlo con plataformas de terceros mediante su API. Para las cosas que en este vídeo cubriremos la parte más básica, pero siempre tendréis disponible en la documentación todas las posibles integraciones, ya sea mediante la API. Entonces, volviendo un poco al contenido de este vídeo, el proceso de registro es totalmente gratuito, ¿vale? Optimly tiene una versión de prueba gratis que vamos a ver ahora. Como veis, tienes 50 mensajes al mes gratuitos, un agente, 100 mensajes de almacenamiento, ¿vale? La diferencia entre los mensajes y el storage, básicamente los mensajes son el número de mensajes que te envía la gente y el storage es el número de mensajes que quedan guardados en la base de datos. Esto significa que como máximo podemos tener 100, cuando llegue el mensaje 101, pues el primer mensaje se borrará y se guardará el nuevo. Tenéis aquí información de los distintos planes que tenéis disponibles, ¿vale? Pero bueno, sí que queríamos tener este primer plan de developer para que cualquier usuario pueda registrarse, pueda integrar su primer agente y demás. Entonces, como veis, la interfaz es súper sencilla. Tendremos por defecto una página que nos permitirá crear nuestro primer agente. Cuando nosotros creemos este agente, pues vamos a llamarlo prueba, vamos a ver, y vamos a poner que sea en este caso website, ok, vale, como vemos ya hemos creado nuestro primer agente y vamos a darle a gestionar ese agente. En esta primera pestaña pues tendremos la opción de, como veis, añadir aquí tipos de conocimiento, ya sea mediante PDF, ya sea incluso vídeos de YouTube, ya sea un enlace a una página web de la que se extraerá el código o ya sea texto plano, ¿vale? En nuestro caso vamos a pasar directamente a gestionar el prompt. Entonces, mira, tengo por aquí tengo por aquí un prompt guardado, básicamente le decimos que es el asistente que vamos a meter en nuestra landing page y demás, ¿no? Aquí tenéis que quedaros con este token, ¿vale? Es el que usaremos para acceder mediante la API y cualquier usuario que tenga este token puede acceder a este agente. Guardamos, ¿vale? Vamos al resto de campos. Eh, Podemos cambiar el aspecto que le damos a nuestro agente, el color del background, el color de los mensajes y demás, incluso el mensaje de bienvenida que le damos. Tenemos en la parte de integración ejemplos de cómo poder integrarlo mediante simple HTML o mediante un componente React, que luego vamos a integrarlo. Y también podemos cambiar el estilo la posición de la burbuja que aparecerá y si es un estilo claro o estilo oscuro. Otra de las cosas interesantes que tenemos es que podemos hacer nuestro agente público. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos copiar este enlace. Vale. De momento hoy no nos vamos a centrar en esto, ¿vale? Pero que sepáis que podéis generar un enlace a vuestro propio agente, ¿no? Y antes de desplegarlo en la página web, pues como veis, tenéis aquí esta pequeña página donde podéis ver cómo sería o cómo se vería vuestro agente. Vamos a hacer alguna prueba, por ejemplo, vamos a cambiar el mensaje de bienvenida o vamos a ponerlo en gris, por ejemplo, así en este color. Vale.
Entonces nosotros venimos a la integración, vamos al preview y como vemos ha cambiado el estilo de colores. Esto ya es cuestión de cada uno, puedes verlo aquí, podemos abrirlo en una pestaña aparte, eso ya es cosa de cada uno, ¿vale? Nosotros por aquí ya podríamos empezar a hacer pruebas. Y luego, una de las cosas que tenemos integrada en la integración web es que nos permite dar feedback de cada uno de los mensajes. Me voy directamente a la pestaña de testear el agente. Aquí lo que tenemos es el mismo comportamiento del widget que acabamos de ver, pero sin el estilo de integración. Aquí nosotros pues podemos probar cuál es el comportamiento de nuestro agente. Como veis, nosotros ya le hemos dado, incluso sin incluirle conocimiento, vemos que como si lo hemos añadido en el prompt, el modelo es capaz de darnos la respuesta correcta. En este punto nosotros ya tendríamos nuestro agente, podríamos compartir el enlace público de nuestro agente, pero vamos a revisar la parte de herramientas primero antes de ponernos a integrar, que es lo que nos faltaría. Ahora mismo tenemos 3 herramientas disponibles para que las uséis. Tenemos un colector de leads, nosotros configuraremos los parámetros que queremos recoger y una vez que se recojan esos parámetros, configuraremos una cuenta de correo electrónico y una vez que el usuario rellene esos parámetros, nos enviará un correo con la información del usuario, una herramienta para que el propio usuario reserve citas, ¿vale? Una integración con email para transferir automáticamente las conversaciones al email cuando sea necesario. Vamos a hacer una pequeña prueba con el colector de leads, ¿vale? Entonces, nada, configuramos aquí, vamos a darle a configurar y vamos a poner, queremos un producto, ¿vale? Pues vamos a poner aquí product y vamos a poner y guardamos la configuración. Y para probarlo, vamos a volver a darle aquí a guardar. ¿Cómo lo probamos? Venimos aquí a la gente, muy sencillo. Vamos a decirle, incluso aunque en Optimly en realidad tampoco vendemos un producto como tal, pero ya veis que enseguida me entiende que estamos por la rama de conseguir un nuevo lead y me pide los datos completos. Entonces, en este punto, el lead se ha recogido y se nos enviará a la cuenta de correo que hemos especificado. En este momento ya tendríamos nuestro agente configurado, hemos comprobado que funciona como queremos que funcione, entonces el siguiente paso sería integrarlo en nuestra página web. Como hemos dicho, nos vendremos, en nuestro caso yo voy a integrarlo en una página hecha con Next.js, entonces simplemente vamos a coger este código. Una vez que hemos recompilado el proyecto, hemos integrado nuestro componente de React, hemos vuelto a desplegar el proyecto, ya tendríamos aquí nuestro agente. Nosotros tendríamos el mismo funcionamiento que teníamos en nuestra interfaz, pues lo tendríamos aquí disponible de cara al usuario final. Entonces, en este punto ya tendríamos toda la integración lista y ¿qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería entrar ya a la parte de analíticas y nos quedaría explorar la parte final. Como veis aquí, la versión gratuita simplemente te permite crear un agente. Si en el caso de que quisiésemos tener varios agentes, tendríamos que pasar a la versión Starter, ¿vale? Que es la más interesante para estos casos. Y si nos vamos a la parte de analíticas, aquí veríamos las interacciones que han tenido nuestros clientes con el agente. Así a primera vista, pues, ¿qué podemos ver? En la parte de arriba tenemos un resumen de esta última semana, el número de conversaciones, total de mensajes, el tiempo medio de respuesta del usuario, el tiempo máximo que ha tardado el usuario en responder, la tendencia de sentimiento y la emoción y las preguntas que se han realizado. Podremos filtrar tanto por fechas como por agentes, ¿vale? Y luego tendremos una tabla en la que podemos ver información más detallada de cada una de las interacciones. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es el agente del que proviene? El número de mensajes que se han mandado y el número de preguntas. La emoción media, el tipo de conversación que estamos teniendo, el sentimiento, el engagement
Y luego, muy interesante también, tenemos la predicción de qué cree la gente que va a responder el usuario. Y luego, como tenemos la opción de transferir la conversación a un humano, pues nos indica si la conversación está activa o no. Si nosotros hacemos clic sobre cualquiera de esas conversaciones, pues tendremos la opción de visualizar cada uno de los mensajes, tendremos la opción de ver cada uno de los mensajes. Y bueno, si nos vamos a la pestaña de métricas, pues aquí podremos ver también cada uno de los mensajes, con un poquito más de detalle, el sentimiento y demás. ¿Qué más? También pues tenemos un breve resumen de la conversación y podremos exportar en bruto nuestros datos.